capítulo 9, versículo 23. Cuando tenga la cita bíblica me lo indica con un amén en voz alta. ¿Amén? Vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor todos juntos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Vamos a orar en esta mañana por el mensaje que hemos de escuchar. Padre bendito, en tus manos encomendamos nuestra vida. En tus manos, Señor, depositamos el mensaje que a lo largo, Señor, de un tiempo tú nos diste, nos ayudaste a formularlo, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a compartirlo. Seas tú, Señor, quien bendiga el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, la iglesia se reúne para ser nutrida por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu lleve este mensaje a lo profundo de nuestros corazones y lo selle, Señor, y nos ayude a entenderlo, nos ayude a meditarlo, nos ayude a guardarlo, pero también nos ayude a cumplirlo, Señor. Hoy te pido que examines nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a entender cuál es nuestra situación delante de ti. Que este mensaje, Dios mío, pueda ser de bendición y que tú hagas la obra en la vida de cada uno de los tuyos. Que cada uno de nosotros sea sensible a la voz de tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que dé fruto según tú la has prosperado. Te damos la gloria, te damos la honra en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis queridos hermanos. En Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante, se nos narra aquel encuentro que el Señor tuvo con un joven. Desconocemos su nombre, desconocemos incluso el nombre de sus padres, que es lo que a veces se resalta de una persona en las Escrituras. Lo único que se nos da de este joven, la única información es que era rico. Y la mayoría de nosotros lo conoce así, el joven rico. Cuenta la Escritura que este joven un día se acercó al maestro y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo comenzó a desglosar su respuesta, comenzando por los mandamientos, por la ley de Moisés. Le dijo: tú sabes los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico se jacta y menciona: todo eso lo cumplo desde mi juventud. Todo eso lo cumplo y lo he logrado cumplir desde muy temprana edad. ¿Qué más necesito hacer? Entonces la Escritura menciona, al menos en Marcos, que el Señor cuando lo mira y le dice con afecto. La Reina Valera menciona: lo amó y le dijo: si quieres ser perfecto, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, lo que obtengas, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Después de eso, toma tu cruz y sígueme. Todos, creo yo, sabemos cuál fue la reacción del muchacho. Cuenta la Escritura, que al escuchar esas palabras se entristeció porque tenía muchas posesiones. Después de eso, acto seguido, dio media vuelta y se fue. El joven rico escuchó, en su caso, los requisitos para ser un discípulo de Cristo. El Señor mencionó estos 3 requisitos y los evangelistas lo dejaron por escrito en los primeros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Son citas paralelas y Lucas es quien lo relata de tal manera que a mí me gusta un poco más, y son estos que hemos leído al inicio. En el caso del joven rico eran requisitos porque aún no era discípulo. Pero ahora te pregunto yo una pregunta, y quisiera que estén despiertos para esta pregunta: ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ay, eso da miedo.
Vuelvo a preguntar, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ahí está, ya despertado. Para nosotros ya no son requisitos, para nosotros son resultados, porque nosotros ya no tenemos, o a nosotros ya se nos extendió el llamado a seguirle. Nosotros llevamos un tiempo siguiéndole, al menos en lo que nosotros pensamos, somos discípulos de Cristo. Y estos son los resultados de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuáles? Bueno, número 1, dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y entonces sígame. Esos son los 3 resultados de un discípulo de Cristo. Vamos a analizar en qué consiste cada uno de estos 3 resultados, con el fin de que tú y yo examinemos nuestra vida. Ahorita la mayoría dijo amén a la pregunta de si son discípulos de Cristo. Entonces vamos a comenzar analizando cada uno de estos resultados y ver si es que están en nuestra vida. Si analizamos y llegamos a la conclusión de que no están en nuestra vida, bueno, creo que hoy es el momento en el que el Señor nos llama a replantearnos si somos realmente sus discípulos. Dicho esto, el primer resultado de ser discípulo de Cristo es negarse a sí mismo. La expresión negarse a sí mismo, mis hermanos, conlleva el negar nuestros deseos, conlleva el renunciar a nosotros mismos. La misma frase lo explica de una manera sencilla. El negarnos a nosotros mismos es esa decisión de anteponer la voluntad de Dios antes que la nuestra. Es decir, estar dispuesto a renunciar a tus planes, a renunciar a tus deseos, a renunciar a tus anhelos y decir lo mismo que el Señor dijo momentos antes de ser arrestado cuando oraba. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es negarse a sí mismo en pocas palabras. En palabras del apóstol Pablo podemos entender o podemos citar 2 versículos que él le escribió. El primero se lo escribe a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20. Es una cita muy conocida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que le dice a los Gálatas. Yo estoy crucificado. Yo ya no estoy para el mundo. En otra parte él menciona, por causa de Cristo, el mundo me está crucificado a mí. Es decir, el mundo ya no me interesa. Y yo estoy crucificado para el mundo. Yo tampoco le intereso al mundo. Eso es en palabras de Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ahora, en la primera carta a los Corintios, él también menciona, en el capítulo 15, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es un trabajo constante. Cada que nos levantamos, necesitamos entender que hay que negarnos a nosotros mismos. Eso conlleva el negarse a sí mismo. Este es el primer resultado. Digo resultado porque yo no estoy hablando ante un público que está a punto de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Estoy hablando ante una congregación que al menos desde que tiene este templo tiene de 18 a 19 años congregándose, que ha entendido que es un discípulo de Cristo y que a lo largo de estos años se ha negado a sí mismo. ¿Es así o no es así? ¿Se han negado a ustedes mismos, querida congregación? ¿Han renunciado a sus deseos y han buscado hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de todo lo que ustedes querían? Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo también es un acto de humildad. La humildad de Cristo, que de eso hemos hablado mucho durante el año que ya terminó, durante el año que pasó. La humildad conlleva el someternos a Dios, como la palabra lo dice. Dejar que Dios tome el control de nuestra vida, dejar que Dios dirija nuestras decisiones, que su Espíritu Santo sea el que nos lleve a donde tenga que llevarnos, así como lo hizo con Wilkinson. Durante la escuela dominical lo hablamos.
Así como el Señor guió a los hombres y a las mujeres de Dios, tanto en la Escritura como a lo largo de la historia, eso es negarse a sí mismo. Renunciar a nosotros, a lo que nosotros queremos. Es necesario entonces que tú y yo nos replanteemos y nos hagamos la siguiente pregunta. A lo largo de mi peregrinar cristiano, ¿me he negado a mí mismo? ¿Puedo decir con seguridad lo que Pablo dijo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada día muero al mundo. Para mí el mundo está crucificado y yo estoy crucificado para él. ¿O será que hasta el día de hoy seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece mejor? ¿O seguimos buscando nuestros planes? ¿Seguimos buscando nuestros deseos? ¿Seguimos enfocados en nuestras metas y ni nos interesa someternos a Dios? Examinemos nuestra vida. El segundo resultado de ser discípulo de Cristo es tomar la cruz. Ese es el segundo resultado de ser discípulo de Cristo. Hay quienes dicen, es lo mismo, solamente que el Señor hizo gran énfasis, pero no. Negarse a sí mismo y tomar la cruz no son exactamente la misma cosa. Se complementan, sí, pero no son la misma cosa. Tomar la cruz. Tan importante era para el Señor resaltar el hecho de tomar la cruz que los tres evangelistas, los tres escritores de los evangelios, describen este mismo pasaje en el mismo orden y casi igual. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero me llama la atención que Lucas es el único que añade cada día. Los otros dos solamente dicen tome su cruz y sígame. Pero Lucas dice tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué es importante tomar la cruz? Antes de explicarte qué significa tomar la cruz, tenemos que entender la importancia de tomar la cruz. ¿Por qué debo tomar la cruz? ¿Por qué es importante? Bueno, porque el que no toma su cruz no es digno de Jesucristo. La Escritura menciona en Mateo 18:38, Jesús dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no esté dispuesto a tomar su cruz no es digno de Cristo. No es digno. Y es el mismo Jesús el que aclara eso. Si ustedes no están dispuestos a tomar su cruz y seguirme, no son dignos de mí. Para mí no serán aprobados. No me merecen, en pocas palabras. Entonces es importante tomar la cruz. ¿Y por qué más es importante tomar la cruz? Bueno, porque el que no toma su cruz no puede ser discípulo de Cristo. Jesús vuelve a mencionar en Lucas capítulo 14, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos son discípulos de Cristo en este lugar? La respuesta ya cambió. No podemos ser discípulos si no tomamos nuestra cruz. No podemos ser discípulos si solo la tomamos a veces. Ahora, hay quienes dicen, mi suegra es la cruz, ¿cómo me molesta mi suegra? Otros dicen, es ese vecino que diario está moleste y moleste y moleste y moleste. Hay quienes le atribuimos el título de nuestra cruz a ciertas personas o situaciones en nuestra vida. Y no necesariamente esas situaciones o esas personas sean la cruz. Eso no es tomar la cruz. Eso no es. Según el ejemplo de Cristo y la evidencia de las Escrituras, mis hermanos, tomar la cruz es un camino de oprobio, sufrimiento, soledad e incluso muerte. Es decir, el que está dispuesto a tomar su cruz está dispuesto a negarse a sí mismo, a renunciar a las comodidades de la vida y comenzar a caminar por la senda angosta. El mismo Señor Jesucristo dijo que esta senda es angosta, es difícil de transitar, es complicada, a veces habrá tropiezos, habrá obstáculos, será difícil.
El camino para seguir al Maestro no es un camino pavimentado, recto, donde a cada 10 metros habrá una tienda donde puedas conseguir agua, donde cada que quieras podrás descansar. No. El camino que nos lleva hacia Cristo es un camino de oprobio, es un camino de soledad. Y quiero que mientras yo mencione todo esto, tú recuerdes, si has leído los evangelios, verás que todo esto fue una realidad en la vida de Cristo, en el ministerio de Cristo. Oprobios. Él sufrió el oprobio y Él sufrió la humillación y la negación de familiares, de sus amigos más íntimos, hablando de los discípulos, de las autoridades religiosas e incluso de sus vecinos. Cuando el Señor predicó, o mejor dicho, cuando el Señor leyó en aquella sinagoga de su pueblo natal el rollo del profeta Isaías y menciona: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar el año agradable de Jehová. Termina la lectura y dice: ante sus ojos esta escritura se ha cumplido. Lo querían apedrear. Lo llevaron hasta la cima de uno de los montes y su plan era matarlo tirándolo desde ahí. Pero ninguno se atrevió. Entonces Jesús pasó entre medio con permiso y se fue. Sus vecinos no creían en Él. Sus familiares no creían en Él. En la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, se nos menciona que sus hermanos le dicen burlescamente: oye, si puedes hacer estas señales de las que tanto te jactas, ¿por qué no vas y las haces en medio de todos para que crean en ti? Cualquiera que procura darse a conocer no anda en secreto, dice. Pero lo decían burlándose de Él, porque no creían, lo llamaban loco. No creían en Él como Él decía, lo decían en burla. Asimismo, los mismos apóstoles, sus amigos más íntimos, en el momento más difícil lo abandonaron. Ese es el camino de tomar la cruz: sufrir oprobio, sufrir soledad, sufrir la oposición de tal vez autoridades religiosas que ya están establecidas. Asimismo, sufrir el menosprecio, sufrir inclusive la muerte. La Escritura menciona, Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, una cita que analizamos. Dice la Escritura que el Señor fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. En pocas palabras, en primera instancia, el tomar la cruz es un camino complicado. Es estar dispuesto a renunciar a la comodidad de tu vida y a los derechos que tú crees tener como persona. Renunciar a tu vida y dejar que Cristo tome el control por completo. Y eso te va a llevar a sufrir soledad, a padecer persecución incluso, y a un extremo de que tal vez la muerte. ¿Quién de ustedes ha tomado su cruz? En pocas palabras, te reitero la pregunta, pero de otras maneras. ¿Estás dispuesto a morir por causa del Evangelio? Piensa bien en tu respuesta. ¿Estás dispuesto a morir por causa de Jesucristo? Aquí que tenemos libertad religiosa, nos cuesta predicar a alguien, nos cuesta crecer. ¿Estamos tomando nuestra cruz, querida iglesia? Otra manera de tomar la cruz, o otro significado para tomar la cruz, es una decisión voluntaria de olvidarme de mí y de poner a Cristo en primer lugar. Notemos que el versículo en cada uno de los evangelios, en este caso Lucas 9:23, menciona y comienza de la siguiente manera. Jesús hablando: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere. La invitación a ser discípulo está abierta para todo aquel que quiera. Entonces, primordialmente es una decisión de renunciar a todo por causa de Cristo. Tomar la cruz es eso, una decisión, una encrucijada, en donde te encuentras ante dos caminos. La senda angosta, que es la que te lleva a la vida, pero que obviamente no va a ser un camino bonito o un paseo por el parque. O la senda ancha, que tal vez es espaciosa, es pavimentada, es sencilla, llena de lujos y comodidades, pero que te llevará a la condenación eterna. Esa es la encrucijada. De este lado vivirás bien, pero sufrirás eternamente. De este otro lado no vas a vivir muy bien,
no serás muy popular entre el mundo, serás aborrecido, serás a sí mismo vituperado, pero el camino, el final de ese camino es la gloria eterna al lado del Rey que nos ha salvado. Gloria a Dios. Es ahí donde está esa encrucijada. Y el Señor nos pone ahí a todos y pide que tomemos una decisión de: o quieres ser mi discípulo, o también te vas a poner triste porque tienes muchas posesiones. Eso es tomar la cruz, mis hermanos. De la misma manera, tomar la cruz puede entenderse de otra manera sencilla como vivir enteramente para Cristo. El Señor menciona en Lucas 14:33: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese versículo creo que es el menos popular de la Biblia. Juan 3:16, todos se lo saben. El Salmo 23, todos se lo saben, pero Jesús menciona en Lucas 14:33: cualquiera que no esté dispuesto a renunciar a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que el término de discípulo es algo que hemos sobrevalorado y decimos: no, pues un discípulo sigue a Jesús. Un discípulo se congrega. No, un discípulo vive enteramente para Cristo y renuncia a todo lo que en algún momento llegó a tener. En ese mismo contexto el Señor menciona: el que no aborrece a su padre, a su madre, el que no está dispuesto a dejar todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. El que no está decidido a abandonarlo todo por causa mía, no puede. Tal vez muy buenas intenciones tenemos: quiero seguirte, Señor, pero si no estamos dispuestos a renunciar es un término muy complicado que cualquiera de nosotros puede entender, pero en el área espiritual es muy difícil practicarlo. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros lo practica. Me atrevo a decir que todos estamos fallando en esto de tomar la cruz. Ahora, notemos que Lucas menciona: tome su cruz cada día. Porque podemos estar contentos con ser discípulos y tomar nuestra cruz a veces. ¿Quién de aquí hoy tal vez renunció a ir a cuidar sus tierras? ¿Quién de aquí hoy tal vez renunció y dijo: hoy no voy a ir a Guadalupe temprano porque hay un culto? Sí, te estás negando a ti mismo en parte. Pero esto no es de ser discípulo de tanto en tanto. Esto es de tomar nuestra cruz cada día. ¿Me van entendiendo? ¿Me siguen hasta ahorita? ¿Cómo puedo saber que no estoy tomando la cruz? Bueno, no todos los creyentes toman la cruz. La manera en la que uno evita la cruz, mis hermanos, o la manera en la que uno se puede dar cuenta de que evita la cruz y que no la tiene, es llevando una vida de cristiano nominal. La expresión cristiano nominal significa o se refiere a aquellos creyentes que de alguna manera están en la iglesia, pero el único lugar en donde está su nombre es en el libro de la membresía de cada iglesia. Y en ocasiones ni siquiera está ahí. Son gente que viene de tanto en tanto, le gusta el mensaje, simpatizan con el mensaje, pero no hay un compromiso como tal. Un discípulo es comprometido a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Pero un creyente nominal es aquel que lleva una vida tranquila y que no está comprometido ni con la obra del Señor, ni con hacer evangelismo, ni por su propia cuenta, menos apoyar a la iglesia en evangelismo y en cualquier otra actividad que requiera o que conlleve la obra del Señor. Un cristiano nominal es alguien que relativamente vive tranquilo, espiritualmente hablando, porque un cristiano nominal que se preocupa de venir de tanto en tanto no es ningún problema para el diablo. Cuando lees las Escrituras y cuando estudias la historia de la iglesia, de los mártires y de aquellos grandes predicadores y hombres de Dios, te vas a encontrar con experiencias sobrenaturales en sus vidas. Que el diablo les salió al encuentro para matarlos, que atravesaron muchas dificultades, que padecieron, que sufrieron, que estuvieron atribulados. ¿Por qué?
Porque cuando eres un discípulo que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar tu cruz cada día, eres alguien comprometido con la obra de Dios, con la gran comisión, con el reino de los cielos, y automáticamente te conviertes en un problema para Satanás. Y Satanás no se va a quedar tranquilo cuando ve que hay alguien que está amenazando lo que él quiere hacer, que es mantener perdida a toda la gente. Pero siempre y cuando nosotros seamos cristianos nominales, el diablo va a ser nuestro amigo. Si ya lo conozco, ¿cuándo va a estar ganando un alma? Yo hablo con él a veces, yo lo conozco, me invita a tomar café a veces. Cuando no somos una amenaza para el diablo se convierte en nuestro amigo. Pero tengamos cuidado, porque dijo el Señor que no podemos tener amistad con el Señor y a la misma vez amistad con el mundo. El que se convierte en amigo del mundo, es decir, de Satanás, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. Así que, ¿cómo puedo saber si soy un cristiano que no ha tomado su cruz? Técnicamente se resume con una expresión muy conocida. Somos cristianos tibios. No somos ni fríos ni calientes. Somos cristianos tibios. Somos cristianos que, pues no están tan cerca del mundo, han comprendido que el mundo no es su lugar, pero que de alguna manera no quieren tampoco comprometerse tanto con el reino de los cielos. Y aunque no es lo recomendable y de alguna manera no existe, toman la decisión de ponerse en medio, entre el mundo, entre sus afanes, entre sus deseos, y entre el reino de los cielos y el compromiso de la gran comisión. Es ahí cuando uno se da cuenta de quiénes son discípulos y quiénes simplemente son, como podemos decir de alguna manera, simpatizantes. Entonces, mis hermanos, es necesario replantearnos esto. ¿Estamos tomando nuestra cruz? O creo que deberíamos replantear nuestra respuesta del inicio a cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar. Y el tercer resultado de ser discípulo de Cristo es seguirlo. Lógicamente, seguirlo. Ya vimos los primeros dos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, pero ahora, sígame. Sígame. ¿Qué significa seguirlo? Seguirlo técnicamente conlleva, mis hermanos, vivir como Él vivió. Vivir como Él vivió, hablar como Él habló, pensar como Él pensó durante su ministerio en la tierra. Seguir al Señor conlleva obediencia también. Porque no podemos seguir al Señor en nuestros propios términos. Sí, Señor, te voy a seguir, pero acá está el contrato. Y yo me tomé la libertad de hacer las cláusulas. Si tú estás de acuerdo, lo firmamos y te sirvo en estos términos que yo acabo de poner. No funciona así. El llamado a ser discípulo está claro. Tienes que venir si quieres. Négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Vas a ir a donde yo te diga, vas a hacer lo que yo te diga y vas a vivir como yo te diga, no como a ti te agrade. Por eso, cuando uno analiza todo esto, creo que le haya más sentido a por qué Pablo mencionaba mucho a la alusión a la cruz y a la metáfora de estar crucificado. Porque él entendió todo esto. De alguna manera, todavía no estaban escritos los evangelios, pero yo creo que llegó a escucharlos de una manera oral de parte de los discípulos, y algo que se grabó mucho en los discípulos fue esta parte: el tomar la cruz, el negarte a ti mismo. Por eso Pablo puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí y estoy crucificado, he tomado mi cruz, tomé mi cruz y sigo tomando mi cruz, cada día muero, cada día el mundo está siendo crucificado para mí y yo estoy siendo crucificado al mundo, cada día, dice el apóstol Pablo. Obediencia. Mientras no haya obediencia en nosotros, no estamos siguiendo a Jesús. A veces lo seguimos de tanto en tanto por algún beneficio. Si has leído los evangelios, recordarás aquella ocasión en la que el Señor alimentó a más de 5,000 personas, multiplicando 2 panes y 5 panes y 2 peces. La gente se emocionó, dijo: aquí puedo comer sin pagar, sin trabajar.
Y comenzaron a buscarlo después de ahí. Lo seguían a donde él iba predicando, pero no lo seguían por sus enseñanzas. No lo seguían por la obediencia. Ellos lo seguían esperando a la hora de comer. Y es entonces que el Señor los reprende y les dice: trabajen para la comida, pero no para la comida que perece, sino para la comida que a vida eterna permanece. Muchos, temo admitirlo con gran tristeza, muchos en nuestras congregaciones, muchos en iglesias cristianas hoy en día siguen a Jesús por un beneficio, pero no por obediencia como tal. Muchos en las congregaciones siguen a Cristo por lo que les puede dar, pero no tanto porque lo amen a Él. Quiero recordar el Salmo 103, que siempre me gusta para explicar todo esto. La Biblia nos pide primeramente que nuestra gratitud y nuestro deseo sea Dios. Bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y bendiga mi ser su santo nombre. Y luego dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y entonces sí, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar al benefactor. Amar al benefactor, no a los beneficios. Eso conlleva seguir a Cristo. Eso conlleva el entender que tal vez a ti te dijo lo mismo que a Pedro, después de que lo restauró, preguntándole 3 veces: Pedro, ¿me amas? Después de que ya todo el asunto se restauró, Pedro se quebrantó, el Señor lo redime de aquella culpa de haberlo negado 3 veces en aquella fría noche. Entonces el Señor le dice: mira, Pedro, cuando tú eras joven, te vestías como querías e ibas a donde tú querías. Pero ahora, cuando seas viejo, otro te va a vestir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Y el apóstol Juan añade un comentario y dice: esto dijo con respecto a la muerte con la que debía glorificar al Señor. Así lo establece el último capítulo de Juan, si lo quieres leer en tu casa. En pocas palabras, seguir a Jesús conlleva esa obediencia, esa sumisión, esa humildad de entender: lo sigo porque lo amo a Él, lo sigo porque la Biblia me dice que solo en Él hay salvación, no lo sigo por lo que me pueda dar, lo sigo por lo que ya me dio, me otorgó la salvación, me otorgó vida nueva, cambió mi lamento en baile, y gracias a Él hoy tengo paz para con Dios y esa seguridad de que cuando yo parta de esta tierra voy a estar en la eternidad con mi Rey. Eso es seguir al Señor. Eso conlleva seguir al Señor, mis queridos hermanos. Entonces, debemos seguir a Cristo en sus términos. Con todo esto que hemos analizado, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ese silencio sepulcral es preocupante. Ya me lo esperaba, pero es preocupante. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? ¿Nos lamentamos y tenemos autocompasión de nosotros mismos y decimos: no sirvo para esto, voy a dejar la iglesia? No. La invitación del Señor es: ven y sígueme. No seamos como el joven rico. Él tenía muchas posesiones y le tuvo apego a esas posesiones y se fue triste y no aceptó el llamado a seguirlo. Tú y yo, por el contrario, debemos replantearnos bien esto. Hoy te he leído las letras del contrato, si es que no las habías entendido. Este es el contrato para ser discípulo de Cristo. Estas son los requisitos, pero en nuestro caso deberían ser ya los resultados de ser un discípulo de Cristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ser discípulo de Cristo no es fácil. Vaya que no lo es complicado, complicadísimo. Ninguno de nosotros puede decir que es un discípulo sincero. Ninguno de nosotros puede decir que es un discípulo de verdad. Pero no es motivo para ponernos tristes, al contrario. Es motivo para pedirle perdón al Señor. Y es motivo para comenzar a seguirlo, comenzar a ser verdaderos discípulos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿No? Querida iglesia, hoy
hoy volvemos a repetir aquella invitación del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, puede hacerlo, está en toda la libertad. Pero estos son los requisitos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. Ya hoy sabes los costos. En el mismo contexto en el que el Señor explica los requisitos para seguirle, Él pone dos ilustraciones y con esto termino, para que tú entiendas. Dice, todo hombre que va a construir o a edificar una torre o un edificio, antes de comenzar la construcción, se sienta a calcular los gastos, el material y todo lo que va a necesitar. Porque de lo contrario, si no lo hace y se actúa por impulso, tal vez ponga el fundamento de la torre, pero no va a poder concluirla. Y en consecuencia, la gente se va a burlar de él y dirán, ¡ja! Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar lo que empezó. Otra ilustración que él pone es, y todo rey que quiere ir a hacer guerra contra otro rey, bueno, primero va a planear una estrategia, va a revisar sus probabilidades de si puede vencer a un rey con 20,000 soldados cuando él apenas tiene 10,000. De lo contrario, si ve que no puede, solo tiene dos opciones: o pelear sabiendo que se va a morir y que va a perder, o, ahora que el rey enemigo sigue lejos, enviarle un mensajero con tributo y con una señal de rendición y de paz. En pocas palabras, estas dos ilustraciones las hizo el Señor para decirnos: antes de iniciar cualquier cosa, antes de empezar cualquier proyecto, ustedes se ponen a pensar en los gastos, en lo que cuesta, en lo que conlleva. Bueno, Él menciona, todo aquel que quiera seguirme tiene que considerar estos gastos, este precio, y tiene que llevarlos a cabo. Has considerado y has escuchado los requisitos y los resultados que debe haber en tu vida. Si estás dispuesto, mi querido, mi querida, a ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo a partir de hoy para la gloria de Dios, ponte de pie. Todos se pararon, eso es hermoso. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser sus verdaderos discípulos. Si hasta el día de hoy hemos sido cristianos tibios, es momento de cambiar esa situación con ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar y pídele al Señor que te ayude a que tu vida, demuestre cada uno de estos resultados. Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que lo sigas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos. Este es uno de esos mensajes, Dios mío, que nos recuerdan el precio de seguirte, no el precio de la salvación, pues la salvación es gratis. Es el precio de seguirte, de lo que conlleva seguir a Jesús. La invitación para la iglesia Peña de Oreb de parte del Señor es la siguiente. A mí me gusta, dice el Señor, cuando tú cantas aquel maravilloso himno: quiero seguir las pisadas del Maestro. Pero me va a gustar más que no solamente lo cantes, sino que realmente sigas mis pisadas. Sé mi discípulo, sé mi verdadero discípulo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dijo el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entregue o el que pierda, el que esté dispuesto a perder su vida por mi causa, ese es el que la hallará. Mi querido, mi querida, renuncia a lo que tienes. Renuncia a tus posesiones. Dile al Señor: hoy renuncio a mi derecho. Hoy renuncio a los derechos que creo tener y me acerco ante ti reconociendo que soy tu siervo, tu discípulo. Estoy seguro que ninguno de nosotros se ha negado a sí mismo. Estoy casi seguro que no tomamos la cruz cada día. Y estoy seguro que no te seguimos como tú lo deseas, Señor. Pero sabemos, y tu Escritura da testimonio, que eres grande en misericordia, tardo para la ira, Señor.
Hoy como iglesia te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos discípulos. Te pedimos que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, a soportar el camino del oprobio, de la soledad, a compartir un mensaje que por muchos será aborrecido, a llevar una vida no conforme a los de este siglo, sino conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Señor, y que cada uno de nosotros te honre y te glorifique en las diversas áreas de su vida. En el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, Señor, y en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos discípulos, a seguir el camino de un discípulo, a seguir las pisadas del Maestro, a ser imitadores de Dios como hijos amados y poder decir de ahora en adelante, Señor, y respaldarlo con hechos: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy nos consagramos. Hoy, Señor, volvemos al primer amor. Hoy, Señor, te rogamos que avives la llama del amor hacia ti en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y que estos resultados sean una realidad en nuestra vida. Sean jóvenes, sean niños, sean adultos, sean hombres, sean mujeres. Todos somos uno en Cristo Jesús y el llamado a ser tus discípulos es para todo aquel que quiera. Señor, bendice esta iglesia. Bendice esta iglesia, Señor. Espíritu Santo, trae convicción. Espíritu Santo, trae convicción, Señor, pero también trae aliento. Que ninguno de nosotros desmaye a causa de esto. Señor, este mensaje no lleva el fin de destruir, al contrario, lleva el fin de que nos examinemos y de que, habiendo reconocido que somos pecadores, acudamos al trono de la gracia para obtener socorro. Mi querido, mi querida, este mensaje no es para que dejes de venir a la iglesia. No es para que digas, no sirvo para esto. No, claro que no servimos. Pues el Señor nos sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, y de eso se tomó y se valió para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo que era, para avergonzar a lo que era querido por el mundo. De ahí se sacó el Señor. Es claro que tú y yo no servimos. No podemos por nuestras propias fuerzas serle fiel, pero en Él podemos hacerlo todo porque Él nos fortalece. Por eso, a partir de hoy, haz ese compromiso de apegarte a la mano de Dios, de apegarte a la palabra de Dios, y ella enderezará tus sendas. Padre, bendice esta iglesia en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.